Bueno, hermanos, sean todos bienvenidos a un nuevo culto más de Doctrina para la Vida. Les pedimos que puedan, por favor, tomar asiento y unírsenos aquí a los demás. Para comenzar el programa, les voy a pedir que, por favor, pongamos en pie para hacer una corta oración por el culto del día de hoy. Señor, gracias te damos, Padre, porque otra vez, Señor, tú nos permites estar aquí reunidos, Señor, y te pedimos con tu infinito amor, Señor, y misericordia, que nos ayude, Señor, a poder estar siempre aquí, Señor, presentes en tu casa y con todo corazón, Señor, dispuestos a adorarte el día de hoy. Padre, te pido que el día de hoy la enseñanza que vamos a recibir podamos ponerla por obra, Señor, y que podamos ser hacedores y oidores de tu palabra, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Les voy a pedir que por favor puedan acompañarme en la primera carta del apóstol Pedro, en el capítulo 5, versículo 10, que dice: Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos, para continuar con el programa, le voy a pedir a nuestro hermano Oscar Zelaya que nos entone un himno de nuestro himnario Celebremos su Gloria. Bueno, vamos a celebrar de verdad la gloria del Señor. Para Dios, un buen amigo. En todo tiempo ama el amigo y es como un hermano en tiempo de angustia. Proverbios 17:17. El himnario de la iglesia, vamos a cantar el himno número 327 para que usted lo lea también y lo cante con nosotros. Hay un buen amigo, mi amado Salvador, contaré que él ha hecho para mí. Hallándome perdido y vivo pecador, me salvo y me guarda para sí. Me salva del pecado, me guarda de Satán, promete estar contigo hasta el fin. Él consuela mi tristeza, me quita todo afán, grandes cosas Cristo ha hecho para mí. Jesús jamás me falta, jamás me dejará, es mi fuerte y poderoso protector. Del mundo yo me aparto y de la vanidad, para consagrar mi vida a mi Señor. Si el mundo me persigue, si sufro tentación, confiando en Cristo puedo resistir. La victoria me asegura y el demonio mi oración. Grandes cosas Cristo ha hecho para mí. Yo sé que Jesucristo muy pronto volverá y entre tanto me prepara un lugar. En casa de su padre, mansión de luz y paz, el creyente fiel con él ha de morar. Llegando a la gloria, con él yo estaré, contemplaré su rostro siempre allí. Con los santos redimidos, gozoso cantaré, grandes cosas Cristo ha hecho para mí. Hermanos, para continuar, vamos a pasar al segmento de la noticia del fin en la voz de nuestra hermana Jenny Cepeda. Buenas tardes, hermanos.
Que el Señor le bendiga. Vamos a comenzar con la primera noticia para el día de hoy. Tribunal Supremo de Justicia convalida a Nicolás Maduro como ganador de las elecciones en Venezuela. El Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela dijo en un pronunciamiento este jueves que tras el peritaje realizado validó el resultado dado por el Congreso Nacional Electoral que dio como ganador de las elecciones del 28 de julio al presidente Nicolás Maduro. Convalida esta sala los resultados de la elección presidencial del 28 de julio de 2024 emitidos por el CNE, donde resultó electo el ciudadano Nicolás Maduro Moros como presidente de Venezuela para el periodo constitucional 2025-2031. Dijo la presidenta del TSJ, Alicia Rodríguez. Sin presentar pruebas o hacer público el material electoral, Rodríguez dijo que de acuerdo con el informe de un grupo de expertos, los boletines emitidos por el CNE están respaldados por las actas emitidas por las máquinas de votación y que coinciden con los registros de la base de datos de los centros nacionales de totalización. La sentencia favorable al mandatario venezolano se produce en respuesta a un recurso contencioso electoral introducido por el gobernante el 1 de agosto, que buscaba que la sala electoral investigara lo ocurrido aquel día y certificara los resultados anunciados por el organismo oficial. Según el presidente del CNE, Elvis Amoroso, el sistema fue objeto de un ataque cibernético. Además, el TSJ anunció que Edmundo González Urrutia incurrió en desacato al no acudir a los citatorios. El excandidato Edmundo González Urrutia no asistió a ninguna de las fases de este proceso. En consecuencia, desacató el mandato en franco y respeto a la autoridad judicial, demostrando su renuencia al orden constitucional, conducta que acarrea las sanciones previstas en el ordenamiento vigente. Tanto el TSJ como el CNE son instituciones encabezadas por funcionarios vinculados al chavismo. En la segunda noticia, el millonario negocio del tráfico de personas. Solo entre enero y junio de este año se registraron 741 homicidios en Sonora, México, de acuerdo con datos. Debido a los múltiples asesinatos, secuestros y extorsiones, la frontera entre México y Estados Unidos se ha convertido en la ruta migratoria terrestre más peligrosa de todo el mundo, según la Organización de las Naciones Unidas. Datos del 2022 de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito muestran que el tráfico de personas llega a generar mundialmente ganancias por 31.000 millones de dólares y que el que se realiza de América Latina hacia Estados Unidos, en una estimación conservadora, sería de 8.500 millones de dólares. Por su parte, la organización Inside Crime calculó en una investigación de 2023 que tan solo en el cruce de México hacia Estados Unidos, el tráfico ilegal de migrantes puede generar ganancias por más de 12.000 millones de dólares al año para estas bandas criminales. Los polleros o coyotes cobrarían por persona en el continente americano entre 5.000 y 20.000 dólares, dependiendo de diversos factores, tales como el lugar de origen del migrante, los medios de transporte y el uso de documentos falsos. Una opción más económica, pero más peligrosa, es atravesar la selva del Darién entre Colombia y Panamá, donde se pagan los contrabandistas de migrantes menos de $50 por el pase fronterizo. Sin duda, un negocio criminal lucrativo, pero que no garantiza que los migrantes lleguen sanos o vivos a su destino. Los migrantes nos cuentan que tienen que pagar cifras similares desde su lugar de origen para llegar a Sonora, pero en la frontera con Estados Unidos incluso los pueden dejar colgados en caso de que sean descubiertos por patrulla fronteriza, explica la activista Valdés. Calcular cifras exactas es muy difícil y depende de la fuente, según el experto, pero lo cierto es que después de las armas y las drogas, el tráfico de personas es el negocio más lucrativo para el crimen organizado en México. Eso ha sido todo. Gracias. Hermanos, en nuestro segmento de información tenemos como primer punto los devocionales. Les invitamos a asistir al dispensario médico gratuito que se realizará el día sábado 31 de agosto, en horario de 7 a.m. a 1 p.m. Les esperamos.
Invite a sus vecinos, amigos, familiares para que sean atendidos con amor. La segunda es de los devocionales. Les animamos a participar en los devocionales de oración y ayuno, a realizarse el día viernes 30 de agosto en los siguientes horarios: 7 a.m., 9:30 a.m., 12 meridiano y 3 p.m. Estos se realizarán de manera virtual y en el horario de 6:30 p.m. de manera presencial, aquí en las instalaciones de la iglesia. Les esperamos. Como siguiente punto tenemos el material de edificación, con el tema llenura del Espíritu Santo. Un verso clave para entender la llenura del Espíritu Santo es Juan 14:16, donde Jesús prometió que el Espíritu moraría en los creyentes y que su residencia sería permanente. Es importante distinguir entre la morada y la llenura del Espíritu. La morada permanente del Espíritu no es solo para algunos pocos creyentes, sino para todos ellos. Hay un buen número de referencias en las Escrituras que apoyan esta conclusión. Primero, el Espíritu Santo es un don para todos los creyentes en Jesucristo, sin excepción, y no existen condiciones para tenerlo, excepto la fe en Jesucristo, según Juan 7, del 37 al 39. Segundo, el Espíritu Santo es otorgado en el momento de la salvación, según Efesios 1:13 y Gálatas 3:2. También enfatiza esta misma verdad diciendo que el sello y la residencia del Espíritu en el creyente tuvieron lugar al momento de creer. Tercero, el Espíritu Santo mora en los creyentes permanentemente. El Espíritu Santo es dado a los creyentes como un primer depósito del pago total o una garantía de su futura glorificación en Cristo. Segunda de Corintios 1:22 y Efesios 4:30. Esto es en contraste con la orden de la llenura del Espíritu que encontramos en Efesios 5:18. Debemos estar tan totalmente entregados al Espíritu Santo que Él pueda poseernos por completo y en ese sentido ser llenos de Él. Romanos 8:9 y Efesios 1 del 13 al 14 afirman que el Espíritu Santo mora dentro de cada creyente, pero también que Él puede ser conquistado, según Efesios 4:30. Y su actividad dentro de nosotros puede ser apagada. Primera de Tesalonicenses 5:19. Cuando permitimos que esto suceda, no experimentamos la llenura de la obra y del poder del Espíritu Santo en y a través de nosotros. El ser lleno con el Espíritu implica darle a Él la libertad para ocupar cada parte de nuestra vida, guiándonos y controlándonos. Luego, su poder se puede ejercer a través de nosotros, para que lo que hagamos sea un fruto para Dios. La llenura del Espíritu no se aplica solamente a hechos externos, también se aplica a los pensamientos más íntimos y los motivos de nuestros actos. El Salmo 19:14 dice: sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. El pecado es lo que nos separa de la llenura del Espíritu Santo, y la obediencia a Dios es lo que nos mantiene que estemos llenos de Él. Aunque nuestra meta debe ser el ser llenos como se nos ordena en Efesios 5:18, no es el orar por ello lo que nos llena del Espíritu Santo. Es solo nuestra obediencia a los mandatos de Dios lo que permite la libertad del Espíritu para obrar dentro de nosotros. Debido a nuestra naturaleza pecaminosa, es imposible para nosotros permanecer llenos del Espíritu todo el tiempo. Cuando pequemos, debemos inmediatamente confesarlo a Dios y renovar nuestro compromiso de ser llenos y guiados por el Espíritu Santo. Vamos a pasar al momento de la oración por la ofrenda. Hermano, oremos. Padre, gracias, Señor, porque en tu infinita misericordia, Padre, y en tu amor, Padre, nos has permitido otra vez más reunirnos. Señor, te pedimos que bendigas estas ofrendas del día de hoy, Padre, y que siempre nos proveas, Señor. Padre, te pedimos que los que no tienen, Señor, sustento para sus propios hogares, Señor, seas tú, Señor, dándoles ese sustento, Señor, y llenándolos de tu amor, Padre. En el nombre de Cristo, Señor, te pedimos, Señor, por todas aquellas personas, Padre, que no tienen, Señor, y te pedimos que les provea. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.
Continuamos, hermanos, con el momento del mensaje, en voz de nuestro hermano Augusto de Estéculo, con la serie Los Profetas Menores en el estudio del libro de Oseas. Todavía para el siguiente día, porque en esta época los días son más largos. Muy bien, vamos a continuar con el estudio del libro de Oseas. Vamos por el capítulo 6. En lo que es este análisis, ¿verdad?, de este libro de los profetas menores. Bueno, es importante, hermanos, que ambos libros, los capítulos, para que tengamos una idea y enseñar. Anteriormente habíamos hablado, bueno, como por alguno, habíamos dicho los versículos del 1 al 3. Pero no debemos perder de vista que estos versículos es un llamamiento, ¿verdad? ¿Cómo se llama? A volver al Señor, que se comunican, que se dirigen entre sí, ¿verdad? La generación futura de, y voy a decir esto, ¿verdad? Y créanme que vamos a estar en lo correcto, pero esta generación se encuentra en el exilio. ¿Por qué digo que se encuentra en el exilio? Porque obviamente ellos, como habíamos dicho antes, 5:15, cuando dice el Señor, y en su angustia, dice, me buscarán con diligencia. Como dice la Septuaginta, madrugarán a buscarme, o sea, con prontitud, sin pérdida de tiempo, rápidamente. Pero dice que me buscarán con diligencia. Entonces, esto pareciera que fuera como, podemos decirle, como un interludio, o sea, en medio de ¿cómo se llama?, lo que hemos venido, ¿cómo se llama?, estudiando acerca del juicio, ¿verdad? Y de repente hay una palabra, un pasaje que no se ajusta, ¿verdad?, lo que se está diciendo. Pero no debemos perder de vista eso, ¿verdad? De con viendo que se vienen entre sí. Pero, ¿por qué ocurre esto? ¿Verdad? ¿Cuál es la razón de que ocurrió esto? Mire, la verdad que el futuro, ¿verdad?, es bien incierto, es bien complejo. Digo que es incierto, porque es la única nación la cual la Biblia describe lo que va a pasar, la única nación en la cual está bien claro cómo nació esa nación, ¿verdad?, cómo se desarrolló, ¿verdad?, y cómo va a ser el futuro de eso, cómo va a ser. O sea, toda la historia de Israel está bien descrita en el libro de la Biblia. Realmente, en el Nuevo Testamento también. Entonces, ¿cómo podemos entender esto? Me llama la atención siempre lo que he estado estudiando, ligeramente, los dice que dará vida después de días. En el tercer día no resucitará y viviremos delante de él. Es un versículo que me ha llevado a estudiar, bueno, ¿verdad?, que nosotros, hermanos, creemos en la inspiración verbal y de la Biblia, toda la Biblia de Dios.
Pero también creemos, hermanos, en la interpretación literal de las Sagradas Escrituras. Entendiendo también, ¿verdad? Cuando hablamos de literal, hablamos de hiperliteralismo. Cuando Jesús dice, yo soy la puerta, no es que es una puerta literal, es un lenguaje figurado. Donde el Señor dice, bueno, la puerta, o sea, no puedes para entrar a la presencia del Padre y no se la través de aquí. Un lenguaje figurado. Ahora, estas palabras, lo que nos da a entender, versículo 2, es que, bueno, entiendan que están en el exilio, están en angustia. La angustia tiene que ser causada por algo que pasa externa. La nación, hermanos, va a sufrir un periodo de tribulación, ¿no? De gran dirigida a ellos. Como decía Jeremías, ¿verdad? Habla de un tiempo de angustia para Jacob. Es lo mismo que dice acá 5:15, y en su angustia estarán. Entonces la nación le cuenta. Pero para entender bien esto, del 1 al 3, tenemos que ver el contexto, no podemos alejar para nada. Porque ese pasaje está dentro de uno. Y obviamente, ¿qué es lo que nos está diciendo eso? ¿Verdad? Que la nación definitivamente va a entrar en un proceso de nuevo, así como fue el Israel del profeta Oseas. O sea, la nación va a entrar en un proceso, podemos decir, que también de decadencia. Y créanme, no estaría del todo equivocado. Si estaba también en un periodo de monarquía. Porque todos hemos visto, hermanos, a través del estudio del libro de Oseas, que la depravación de Israel entonces se debió a su monarquía. Pero empezó a confiar en los hijos. Empezó a prosperar. Empezó a abundar el oro. Empezó a abundar la plata. Como decía ya Moisés, nos había dicho, van a engordar, tomar posesión de la tierra, empezaron a engordar, empezaron a relajarse y empezaron ellos a adoptar los ídolos de la empezaron a abandonar al Señor de esa. Obviamente, para que exista prosperidad en un país, hermano, tiene que haber algo especial que haga que esa prosperidad sea posible. Y obviamente nosotros, hermanos, a través de lo que hemos vivido, ya algunos de nosotros, ¿verdad? Ya hemos vivido bastante. Bueno, no como dice la Biblia, pero por lo menos llegando a los 70, todavía nos toca. Faltan unos poquitos. Pero hemos, hermanos, capitalizado, ¿verdad? Todos los acontecimientos sociales, la causa de la pobreza, la causa de la y todo. Hay un elemento básico, ¿verdad? Paz y tranquilidad, paz y seguridad. Toda nación que prospera tiene que tener una paz social, tiene que tener, sentirse segura y protegida. Y creo que Israel va a llegar un momento en que ¿cómo se llama? En que se va a sentir, en que va a ser próspera, que va a ser segura. Se van a sentir ellos, como se llama, podemos decir, protegidos. Pero todo eso es falso. Son falsas. Israel ahorita, ustedes pueden ver, por ejemplo, videos de la vida cotidiana de Israel. Muchos videos que se ponen por las redes sociales.
familias, personas casadas, hijos, cambiando, pero llevan un rifle, ¿verdad? Un rifle, hay un arma automática, de ellos. Van una muchacha espaciando y llevan un arma automática. Van por los moles y van armados hasta los dientes. Como que si llevaran una mochila o llevaran un bolso, pero van con el rifle. Pero como queriendo decir, no nos van a agarrar desprevenidos, como pasó el 7 de octubre. Imagínense vivir así, ¿verdad? Que van a cargar un rifle. ¿Verdad? O sea, inclusive cuando ahí se miran imágenes, ¿cómo se llama? Videos, ¿verdad? Y van a hacer documentaciones y van a rifle. Y no me refiero a la FDI, ¿verdad? Sino al ciudadano común. Va armado. Eso puede dar una seguridad, ¿verdad? Cuidadito me atacaron, ¿verdad? Una buena R15. Entonces, pero eso no es vida, vivir así. La idea es que uno puede estar seguro, tranquilo, sin tener que ir armado, así como me hace recordar, hermano, la pobreza, los evangelos, que llevaban cada uno su parte en la conquista después, armados, cintos, revólveres. ¿Cómo decir eso? Éramos hacer esas cosas. Quiere decir entonces que antes de que venga un tiempo de cruz, ¿verdad? Israel va a entrar en un estado de prosperidad, de una ausencia de guerra, una aparente, una falsa paz y una seguridad. Y obviamente eso tiene que dárselo a algún líder, porque definitivamente los líderes que tiene Israel, los gobernantes, tienden siempre a la seguridad y a la guerra, ¿verdad? Tiene que ser alguien en el cual la nación confía. Y eso es lo que hemos visto nosotros en el contexto que ¿cómo se llama? De todo el mundo. Mucho de que Israel tiene amantes, hablando de naciones, ¿verdad? Y habla de que ellos me dan mi plata, ellos me dan mi oro, ellos me dan ¿cómo se llama? Mis artículos de lujo. Y eso es lo que estamos viendo en el contexto. Entonces Israel también va a entrar en ese proceso. Pero alguien tiene que darle esa garantía de prosperidad, y no solamente garantía de prosperidad, sino la seguridad. Y esos resultados tienen que ser efectivos. Entonces, cuando hablamos de eso, cuando pensamos en eso, entonces eso nos lleva a decir, bueno, ¿hacia dónde se dirige? Vemos entonces que siempre Estados Unidos es el protector de Israel. Ahorita aprobaron un desembolso de $20,000 millones en ayuda militar, porque lo está urgiendo, porque las guerras, hermanos, son costosas. Es difícil tener una guerra si no se es una potencia mundial. Es difícil sostener un frente, un costo tremendo. Entonces siempre está dependiendo de otros países. Y eso me hace pensar en lo mismo como venido nosotros estudiando. Israel todavía no ha entrado en una confianza en Dios. Confía todavía en sus armas, en su tecnología armamentista, en sus fuerzas de defensa, y sobre todo en naciones poderosas, pero para que le den apoyo militar, y no militar, sino apoyo. Entonces, cuando vemos todo eso, digo yo, las cuestiones son similares a lo que hemos visto.
similares, iguales. Entonces, cuando miramos eso, obviamente pensamos, bueno, tiene que ser un líder que le garantizará a Israel seguridad y también le traerá paz. Y eso le permitirá a Israel prosperidad, prosperidad económica. Obviamente este líder cargará la seguridad. Va a ser tanta la confianza de Israel en esta persona, ¿verdad? Que de seguro que va a ser desarmado. Ya va a confiar la seguridad a él. Tiene que ser alguien definitivamente de confianza. ¿Cómo Israel va a llegar a alguien a confiar en alguien? ¿Verdad? Si acá Estados Unidos a veces, ¿verdad? Se queja, ¿verdad? De que se le ayuda tanto a Israel. O tratan como algunos, ¿verdad? Como decía yo, que cuando dicen vamos ahí a ver si puede proponer un acuerdo de paz, Israel nada. Y al final terminan lo mismo. Ninguno de los dos acepta un acuerdo de paz, porque ninguno de los dos confía, ni uno ni otro. Entonces, este líder va a ser una persona que Israel va a confiar en. ¿Qué va a pasar con los enemigos? Bueno, simplemente fueron derrotados, ¿verdad? Pero no aniquilados. O simplemente de alguna forma vieron en una cuestión, bueno, mejor hagamos la paz. Todo. Entonces, este líder, además de traer prosperidad, lo que va a permitir también construir el templo. Y eso es un clima que le permita construir el templo, centro de oración, ahí en el mismo lugar, ¿verdad? Donde estuvo el templo de Salomón. Significa que, de alguna forma, va a haber un acuerdo de paz con los musulmanes. ¿Verdad? Va a haber un acuerdo de paz ahí. Y obviamente, la reconstrucción del templo reavivará la fe hebrea. Y eso va a traer a judíos de todo el mundo. Bueno, y este líder también, y obviamente eso va a dar más confianza en él. Y mire, sin temor a equivocarme, debemos pensar en el Mesías. Lo vamos a pensar. No, sin lugar a dudas. Ahora, ustedes se preguntarán, bueno, la pregunta es obvia, ¿quién es este líder que va a traer paz? Obviamente que sabemos bien, ¿verdad? Si decía, ¿quién es este líder? Bueno, sería como pregunta retórica. ¿Quién será este líder? ¿O quién va a ser este líder? Para nosotros sabemos quién va a ser este líder. Obviamente, este líder va a ser el anticristo, nada más y nada menos. Va a cambiar la estrategia. No va a ser como la de Hitler, que fue, digamos, de frente. Ya lo había anunciado en su libro Mi Luz. ¿No? Estaba, como decir, era algo anunciado lo que iba a hacer, ¿verdad? Se tomaba el poder. Pero este líder, el anticristo, va a hacer una cosa muy diferente. Diplomático, sobre todo, diplomático. Una persona capaz de convencer hasta los peores enemigos y de encargarse de la sociedad. Pero este es un engaño, ¿verdad? Este es un verdadero. Obviamente, esto se va, créanme que esto, los primeros 3 años y medio, vamos a creer que la ayuda dura 7 años, pero no quiere decir que al entrar
la iglesia, ¿verdad?, sea arrebatada inmediatamente, ¿verdad? Al día siguiente comienza el día 1, ¿verdad?, hasta que se cumplan los 7 años. Siempre hay periodo de transición, todo. Siempre hay, porque no es de la noche a la mañana. Bueno, la iglesia fue arrebatada a fecha, y el siguiente día, a fecha, digamos así, 10 de abril. La iglesia arrebatada, el 11 comienza ya las 70. No, no es así, ¿verdad? No es así. Entonces sabíamos bien 7 años, ¿verdad? Entonces su antigüedad sobre los 7 años es ¿verdad?, debajo de la tierra o ver dónde en una cueva, ¿verdad?, mientras duran 7 años. ¿Entiendes? Entonces se pierde el sentido, ¿verdad?, de lo que es la inminencia. ¿Quién sabe? ¿Verdad? Entonces tiene que haber un periodo de transición de fuerza, en el cual pueden pasar muchas cosas. Pueden pasar muchas cosas. ¿Qué va a pasar entonces? El anticristo, obviamente, va a ir con todo engaño, con todo. Y eso va a atraer a todos los judíos de todo el mundo, por su diablo, aniquilar, exterminar la plenitud de Dios sobre la tierra. Esto lo quiso hacer. Pero si créame que si hubieran ganado la guerra, no existiría ni un tan solo judío en el mundo. Pero tampoco, digamos así, no existirían muchas razas en el mundo. Pero ellos fueron tan estudiosos que estudiaban la sangre de la persona. Decía el auténtico ario, no tienen sangre. Y entonces ellos estudiaban la sangre de cada uno, ¿verdad? Y descubrían que había ¿cómo se llama? Un poco de frío, entonces ahí va también el campo de exterminio. ¿Verdad? Porque simplemente, hermano, el propósito del diablo es terminar a Israel. Ese es el propósito, terminarlo hasta el último día del mundo, para que Cristo no venga. Y eso es lo que propone. Entonces la nación está relajada, está tranquila. Está una nación que se siente segura, que se siente en paz, porque el anticristo la protege. Por todos sus ejércitos. Me imagino que va a ser una fuerza poderosa, capaz de doblegar a cualquier nación, para que Israel confíe. Entonces, pero esto solo es un engaño, eso es una mentira, es una falsedad. Porque ocurrirá algo. Ha sido un benefactor de Israel. Pero lo que nunca ha tenido Israel era un benefactor. Los estadounidenses han protegido a Israel a regañadientes. La verdad que es eso, a regañadientes. Y no crean que ¿cómo se llama? Porque les gusta a los presidentes que han estado, ¿no? A regañadientes han ayudado a Israel. Y eso es porque la economía de Estados Unidos está en manos de el poder económico ahí son judíos, en todo sentido. Y se puede decir que ellos son los que doblegan, ¿no?, a los presidentes para ayudar a ellos. Pero este líder, ¿verdad?, como digo, se va a colmar, va a ser confiable, pero no ha mostrado su verdadera cara. Y es que a veces los líderes mundiales, hermanos, son engañosos, su verdadera cara hasta que pasa algo. Entonces muestran su cara, ¿verdad?, verdadera. Y es lo que pasó con la anticristo, un benefactor que ha ayudado tanto a Israel. Y como dice Apocalipsis, ¿verdad?, tiene una de las cabezas como herida de muerte.
pero sobrevivió. Y ahí, ¿cómo se llama? Y ahí es anticristo. Como dice, en la bestia. Como dice Apocalipsis. No solamente vienen a ayudarle, no solamente él está, sino que viene ahí el falso profeta también, que es un hombre, ¿verdad? Con señales engañosas. Y este hombre manda que le hagan una imagen. Y es esa imagen la que colocan ahí en el templo. Así como hizo Antíoco Epítenes. Y ahí es donde entra y se proclama como Dios. Entra y se presencia al templo de Dios. Dios haciéndose pasar por Dios. Obviamente entonces, eso fue ya demasiado, por lo menos para los judíos piadosos. Porque el resto sí lo va a aceptar aquí. Podemos decir, vaya, recuerden ustedes que dice la Biblia, que si Israel fuera como las estrellas del cielo o la arena del mar, un remanente. Ese remanente es el que va a rechazar completamente eso. No va a aceptar eso. Ese remanente de la maravilla se va. Pero ese remanente no se va. Y es el cual no les dicen, huyan a los montes. No vayan a tomar nada. Porque será tiempo de tribulación. Nunca la vida. Y eso es lo mismo que nos dice Jeremías. Tiempo de angustia. Algunos son apresados. En ese proceso, pues, los que no se alinean, pues de repente están estupefactos. Bueno, ¿y qué pasa? Y algunos creyentes, que recuerden que va a haber predicación, ¿verdad? Ahí en el como dice, van a obedecer, si van a huir al desierto, ¿no? Los van a dispersar, lo que es el remanente fiel. Pero otros los van a apresar, los van a llevar al exilio. Y ahí donde van a sufrir hambre, interés, sed, maltrato. Exactamente el mismo cuadro de los campos de concentración que tenían los nazis. Exactamente. Y es ahí donde, hermanos, donde el Señor habla, ¿verdad? De que en ese momento de angustia, cuando son perseguidos, apresados, van huyendo, pero van siendo protegidos de ese remanente por el Señor, por el muro, son afectados. Y es en ese momento cuando ellos, podemos decir así, en esa angustia, se vuelven. De repente pasaron 3 años, ¿verdad? Huyendo. Y en eso, pues, ellos, ¿verdad? Dicen, volvamos al Señor. Se dieron cuenta del engaño de permanente ahí. Entonces, cuando nosotros, hermanos, estudiamos esto, vemos que está relacionado. Ya toda la Biblia está relacionada. Cuando miramos esto, realmente eso se va a decir, ¿verdad? Ellos van a anhelar la pronta liberación, porque eso es lo que nos dice, después de los 2 días y al tercer día nos resucitará, ¿verdad? Ellos quieren en un corto periodo de tiempo venga la liberación, venga la ayuda, venga, digamos, la restauración, la vivificación. Esa es la idea que tiene un corto periodo de tiempo. Y el Señor dice, si aquellos días no fueran acortados, nadie sería salvo. Son acortados. ¿Por causa de quién? De los escogidos. Y obviamente ahí los escogidos, en ese contexto, no es la iglesia, no cree. Ya hemos dado estudios, se refiere precisamente a los judíos, al remanente.
que no se alinea con el amor. Cuando uno estudia este pasaje bíblico de 6 del 1 al 3, tenemos que estudiarlo a la luz de lo que nos dice Ezequiel 37, del 11 al 14. Ya cobra sentido eso, ¿verdad? Cuando pensamos en esa situación. Porque quiere decir que Ezequiel 37, del 11 al 14, no nos está dando un cuadro del exilio babilónico ni del exilio asirio, porque ellos regresaron a la tierra bajo el liderazgo de estas ideas. No dice, bueno, si esto se refiere a esta forma después de este primer exilio, entonces hay cosas que no tienen sentido. O sea, como que no encaja. Ustedes lo estudian. O sea, que no encaja. Entonces, claro, encaja si lo vemos desde el punto de vista futurista. No como una, podemos decir, una profecía del retorno de Israel, ¿verdad? Después del exilio babilónico y del exilio de Asiria. Porque las cosas que dice ahí no se dieron. No se dieron, hermano. Quiero que lo leamos, hermano. Versículo 11. Bueno, después de que un ejército grande, ¿verdad? Después de que Ezequiel ve una multitud de personas, ¿verdad? En lo que se llama el Valle de los Huesos. Una multitud de personas ahí que se han levantado. ¿Cómo se llama? Pasa a dar la interpretación de aquellas personas, de huesos, ¿verdad? De cada persona, en las cuales, ¿cómo se llama? Empezó ¿cómo se llama? A llenarse de tejido, después de piel, y después se le dice a Ezequiel que llamara al espíritu para que revivieran, ¿verdad? Y entonces después de que pasa eso, fue una hija puta grande que se ha puesto de lo llama un ejército grande. Versículo 11. Luego me dijo, Señor, el que le dice, hijo de hombre, estos huesos son toda la casa. Y cuando habla, hermano, de toda la casa de Israel, no se está refiriendo, en ese caso, al reino del sur. Ya hemos dicho nosotros anteriormente que el reino del norte, que se le llamó siempre Israel, pero en este caso es toda la casa de Israel, o sea, las 12 tribus. Dice, he aquí que ellos dicen, nuestros huesos se han secado, se ha perdido nuestra esperanza, somos del todo destruidos. Están como en una especie de hoyo. No hay esperanza alguna, ¿verdad? Y es que cuando, hermanos, cuando uno pierde la esperanza, hasta uno sufre físicamente, ¿verdad? Cuando uno mira, ya no hay salida en este problema, mira, hasta los huesos sufren. Siente uno, ¿verdad? Que como que se debilita, ¿verdad? Y que pues, piensa que lo que sea. Y así era lo que pasaba. Ellos los experimentaban físicamente. Esa falta de esperanza que ellos expresaban. Era como que estaban en un sepulcro. Sí lo vamos a ver ahí. Entonces decían, somos del todo destruidos. Pero ¿quién nos está destruyendo? Obviamente que aquí hay un cuadro de una persecución. Entonces no tiene sentido. Porque miren, cuando los judíos fueron exiliados a Babilonia, pues no vivían tan mal, ¿verdad? Tenían ciertas libertades. Se les permitía comerciar, ¿verdad? Les
permitía ejercer su fe. Incluso había profetas como Daniel que estaban en la corte. Y no solo Daniel, ¿verdad? También como Daniel, ¿verdad? Estaban sirviendo en la corte. Entonces, esto nos dice que es otro futuro, es algo escatológico, lo que estamos viendo. ¿Verdad? Entonces dice, por tanto, dice el Señor, por tanto, ellos dicen, profetiza y dile que así ha dicho el Señor Jehová, o Adonai Yahweh. Y aquí, oh pueblo mío, yo abriré vuestros sepulcros, os haré subir de vuestros sepulcros y os traeré a la tierra. En pocas palabras, hermanos, la nación se sentía, ¿sabe cómo se sentía? Ahí estaba en el exilio, pero no en el exilio babilónico, otro exilio. El exilio escatológico, donde van a sentir ellos verdaderamente que están como muertos, ciegos que dicen, como que están en una tumba, a las naciones a las cuales habían ido al exilio. Obviamente, cuando pensemos, estamos hermanos en Israel, tenemos esa nación que está rodeada de enemigos que quieren destruirlo. Imagínense eso, rodeado de enemigos, y todavía el anticristo, obviamente se llevaron a muchos. Entonces dice, yo abriré vuestros sepulcros, os haré subir de vuestros sepulcros y os traeré a la. Lo que nos dice acá, por ejemplo, en San Mateo capítulo 24. Algunos dicen, bueno, este es el arrebatamiento de la iglesia, pero no puede ser el arrebatamiento de la iglesia. Esto que se diga trompeta no quiere decir que es el arrebatamiento. Pero dice allí, ¿verdad? En 24:31, el Señor desciende a la tierra y vienen las nubes del cielo. Lo primero que hace, dice, Él enviará, 24:31, Él enviará a sus ángeles con un gran sonar de trompeta, y ellos reunirán a los escogidos de los cuatro vientos, un extremo del cielo al otro. ¿Por qué los trae de los cuatro puntos cardinales? Y claro, manda a los ángeles. Porque va a poner trompeta, ¿no? O sea, para anunciar aquí estaba, para reunirlo. Vamos a reunir. Pero no es el arrebatamiento, que dice que son los ángeles, con gran voz de trompeta, o sea, una voz de trompeta. Son los ángeles, no es el Señor. Esa es una gran diferencia. ¿Cierto? Cuando el Señor viene, a la iglesia, Él viene, ¿verdad? Con voz de trompeta, pero ahí son ángeles. Vienen también. Una voz fuerte, como de trompeta. Así es como se va a sentir. Entonces, para reunirlos, ¿verdad? De los cuatro vientos, porque han sido dispersados, ¿verdad? Han sido exiliados. Y entonces dice aquí, os haré subir de vuestros sepulcros y os traeré a la tierra de Israel. Y sabréis que yo soy Jehová cuando abra vuestros sepulcros y os haga subir de vuestros sepulcros, oh pueblo mío. Estaban muertos, pueblo mismito que dice acá. Dice el tercer día no resucitará. A donde están cautivos, exiliados, los va a traer, pero los va a reunir. Ahí también habla, hermanos, de reunión, ¿verdad? Y una de las cosas que va a pasar en el futuro es la reunión. Ya lo vamos a ver por qué. Y sabréis que yo soy Jehová cuando yo haga vuestros sepulcros y los haga subir de vuestros sepulcros, oh pueblo mío. Y eso se dice ahí, pueblo mío. Pueblo mío, para que haya, y
¿cómo se llama? Exprese que es su pueblo, ¿verdad? Es de su propiedad. Quiere decir que ellos ya pueblo mío. O sea que el Señor los conoce. Dice allá en Mateo, nunca apartados de mí, hacedores de maldad. Pero aquí dice pueblo mío. ¿Verdad? Y mira lo que hace el Señor: pondré mi espíritu en vosotros y viviréis. ¿Verdad? Lo mismo que vimos. Dará vida, no resucitará. Esto nos habla de regeneración. Os colocaré en vuestra propia tierra y sabréis que yo Jehová lo dije y lo hice, dice Jehová. Es algo que no ocurrió en el retorno de Cristo. No pasó eso, pero ahora sí vemos que pasa. ¿Verdad? Y obviamente ahí es cuando entran ellos, digan, pueblo, de mi espíritu. Entonces, cuando nosotros leemos, o sea, 6 del 1 al 3, tenemos que estar a la luz de eso. Es escatológico lo que le va a pasar a la nación, pero no todo. Un puñado, de otra manera. Dice Pablo, vendrá de Sion y quitará el pecado de Israel. ¿Sí lo dice? La de Sion y libertad, la de Sion y quitará el pecado. No lo va a ocurrir. Y dice adelante, en el 15, entonces, de ahí en adelante nos habla de la reunificación de ya no van a ser dos reinos divididos, van a ser un solo rey. Y dice ahí, vino mi palabra de Jehová, tu hijo de hombre toma una vara y escribe sobre ella para Judá y los hijos de Israel, compañeros, toma después otra vara y escribe sobre ella para José, para Efraín y toda la casa de Israel. Luego la una con la otra, para que sean una sola, y será una sola en tu mano. O sea, le está demostrando que ya no van a ser todos reinos divididos, porque esa fue la causa también de la decadencia de la división. Se dividieron. Y esa fue la causa. División. Las 10 tribus se fueron al norte, ¿verdad? Y ahí se depravaron. Un gobernante, por culpa de un gobernante, a Jeroboam, apodado, que hizo pecar a Israel. Así era todo lo que tenía. Pero que lleva a Jeroboam, el que hizo pecar a Israel. Quedó ahí nada. El que hizo eso. Ok. Y cuando los hijos de Israel, cuando los hijos del pueblo te pregunten, no nos enseñará qué significan para ti estas cosas. El Señor le está diciendo, le está mostrando, está ilustrando. Le dice, toma los dos vasos y une. Una ilustración. Dios va a hacer en el futuro. Les dirá que se hizo el Señor, no, aquí yo tomo la vara de José, que tenga en la mano de Efraín, y las tribus de Israel, sus compañeros, y la pondré junto con la vara de Judá. Los haré una sola vara y será una sola vara en mi mano. Las varas sobre las cuales escribirás estarán en tu mano ante la lista de ellos. Ya que así ha dicho el Señor Jehová. Aquí está la interpretación. Y aquí yo tomaré los hijos de Israel de entre las naciones a las cuales fueron. Los reuniré de todas partes y los traeré a su propia tierra.
haré de ellos una sola nación en la tierra, en los montes de Israel, y todos ellos tendrán un solo rey. Este rey es el Mesías. Un solo rey. Nunca más serán dos naciones y nunca más estarán divididos en dos reinos. No se volverán a contaminar con sus ídolos ni con sus cosas detestables ni con ninguna de sus transgresiones. Yo los salvaré de todas sus rebeliones, porque han pecado y los purificaré. Ellos serán mi pueblo y yo seré su Dios. Mi siervo David será rey sobre ellos. Habla del Mesías. Y habrá un solo pastor para todos ellos. Recuerden ustedes la parábola del buen pastor. Como el pastor dice, reúne a las ovejas y después pues, va a ir otras ovejas de otro redil y las va a unir. Y habrá un solo pastor. Es el Mesías que se acaba. Habitarán en la tierra que había mi siervo a Jacob, en la cual habitaron nuestros padres. En ella habitarán para siempre. Ellos, sus hijos y los hijos de sus hijos, y el siervo David será su gobernante para siempre. Hermanos, esto es escatológico, porque esto no se cumplió en el retorno a Israel, en el exilio, el retorno del exilio. Porque en el año 70 fueron dispersados nuevamente. O sea, fueron dispersados y fue destruido el templo. Destruida parte de la ciudad de Jerusalén por los romanos. Y desde ahí Israel quedó dispersado completamente. No se volvió a saber más de Israel, claro, hasta 1940, cuando ya llegó a ser nación. Entonces, entendamos esto a la luz, hermanos, de lo que dice, o sea, lo que le va a pasar a Israel. Y cómo el Señor se propone restaurar a la nación. Miren ustedes que hay una palabra clave ahí. Se habla de mucho que dice profetiza. Dice que profetiza. Cuando dice profetiza, te dice lo que predicara. Que hablara las palabras del Señor, que predicara. Que uno se llama, que fuera donde ellos les predicara y les dijera las palabras del Señor. Quiere decir que la conversión de Israel, de permanente, de lo que él ha enseñado, se da por la predicación en el futuro. A ellos se les va a predicar, así como lo hacía Pablo también, como lo hizo Pedro, ¿verdad? Para que entendieran quién es el Mesías, que el Mesías es Jesucristo y que Jesucristo es un nuevo pacto. Tienen que vincularse a él. Entonces, como les digo, todavía falta a Israel. Todavía no ha llegado el tiempo realmente con las frutas de las cosas que pasan en el mundo, hermanos, pues se van ya confirmando. No es que se está cumpliendo una profecía, pero la forma en que el mundo se está agrupando, ¿verdad? Es precisamente para que se cumplan las profecías, ¿verdad? Que el Señor ha determinado, ¿verdad? No queremos seguir nosotros como iglesia viviendo en este mundo, así como está este mundo. No es como lo anuncian algunos, los amilitaristas, es el reino de Dios. No, que la iglesia es el reino, ¿verdad? El reino de Dios no está visible todavía. Nosotros somos una manifestación de ese reino. Somos los hijos del reino. Nos estamos preparando precisamente para el futuro.
¿verdad? Sufrimos tribulación y todo, pero nos preparamos, hermanos, para el futuro. ¿Verdad? Pero eso nosotros lo entendemos. Ahora Israel no, alto tiempo. Entonces, cuando leemos, como les decía, esos 3 versículos tan importantes, y establecemos un paralelo con otros, entendemos mejor, entonces, ¿qué es lo que nos quiere decir? No está todo de mal. Fíjense que Israel va a caer en una depravación. Creo que va a volver a Elor. De repente va a volver al Baalí. Porque Baal era el ídolo principal de aquel entonces. Los Baales. O Baal en sus diferentes manifestaciones. Así como los ídolos que hay hoy en día. Es el mismo, pero en sus diferentes nombres y expresiones nacionales del mismo. Porque vieron el 7 de octubre las imágenes, los videos que vieron el 7 de octubre, cuando Hamas atacó a Israel, ahí en el desierto, en el desierto. Pues sí, Israel ahí. ¿A qué le hacían fiesta? ¿A qué celebraban? Damos un gran Buda, una enorme imagen de un Buda, una vida. ¿Sabe quién me recordó eso? Fue cuando Israel recién salió de Egipto. Y Moisés se fue 40 días, ¿verdad? Y el pueblo empezó a descomponerse, ¿verdad? Y entonces le pidió a Aarón que le hiciera una imagen. Y el pueblo empezó a alegrarse, a beber y a alegrarse. Cuando le presentó el deseo de oro a Aarón. Y eso desagradó a Dios también. Desagradó al Señor. Y luego cuando vi eso, me hizo recordar ese libro de tiempo. Recién salió de ahí. Un gran Buda. Ahí en la tierra. Celebrando, animándose. Estaban en algo sano. Pero no desde el punto de vista espiritual. No desde ese punto de vista. No estaban honrando al Señor. A Yahweh. No lo estaban honrando ni adorando. Estaban en otra. Por ahí va a empezar todo. Ya van a ver ustedes. De acuerdo a lo que nos dice la. Bueno, aquí nos quedamos, hermanos. Nos vemos el próximo jueves. Bueno, hermanos, les agradecemos por su asistencia y les motivamos a seguir asistiendo al culto de Luz para la Vida y que Dios los lleve con bien a sus hogares. Buenas noches.